Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, como siempre solemos decir, o muy buenas noches incluso, según donde estéis y a la hora que os podáis conectar o revisar esta formación. Estamos aquí nuevamente para presentaros esta masterclass. Hoy el protagonista van a ser las vigas de hormigón y sus problemas de fisuración, un tema que nos va a presentar José Carlos Coya, al que tenéis ya en imagen. Como siempre solemos hacer en estas presentaciones, vinculamos los temas a alguno de nuestros programas formativos. Hoy, pues obviamente no podía ser otro que el máster en estructuras de edificación, que trabajamos fundamentalmente con CIPE. Es un programa máster de un año con formato online síncrono, es decir, o prácticamente todas las clases las vais a poder disfrutar en directo. Y esa es digamos, la dinámica habitual que seguimos. También tenéis ahora en pantalla lo que es la estructura del programa máster. Simplemente, bueno, unas breves pinceladas. El máster tiene, digamos, una etapa inicial en cuanto a lo que son criterios de proyecto, modelos de cálculo, etcétera, y a partir de ahí el máster va avanzando a través de los distintos bloques temáticos. El primero, yo diría casi que el fundamental del máster, es el de hormigón. Después tenemos el bloque de acero, el de madera, que no lleva tanto tiempo en el máster como los demás, pero sí que es un bloque que despierta mucho interés. Y por último está el bloque de cimentaciones. Venía lo de trabajo por el trabajo final de máster, que se va desarrollando a lo largo de todo el año que dura esta formación. Os dejo ahora brevemente en pantalla este código QR que os permitirá pedir información sobre este programa si así os interesa. Ahora, bueno, enseguida le voy a dar paso a José Carlos Coya y finalizando la formación os lo dejaré en pantalla para que más tranquilamente lo podáis escanear y pedir información. Os invito a que en el espacio de preguntas y respuestas o en el chat dejéis vuestras dudas que os vayan apareciendo y al final de la presentación pues las iremos resolviendo. Así que, José, cuando quieras, yo dejo de compartir y cuando tú quieras ya puedes. Muy bien, pues voy a compartir yo entonces. Ujú. Sí, creo que ha habido por los comentarios que me ven que no se han visto las imágenes de. Bueno, no es un grave problema. El mensaje sí lo hemos transmitido y, como os decía, el código QR lo vamos a poner nuevamente al final de la presentación. O sea que nada, no ha ocurrido nada Ahora, grave. puedes ponerlo ahora un momentito si quieres, Sí, bueno, mientras yo enlazo la vale, pantalla. de acuerdo. Vale, lo tenéis ahí. Y cuando tú lo tengas todo preparado, Sí, es que se me cerró pues me esto. Vale. avisas y lo tendremos. Bueno, hagamos, si queréis, una marcha atrás. Este era los bloques a los que os hacía referencia: bases de proyecto, bloque de hormigón, bloque de acero, madera y cimentaciones. Y como os decía, pues con un trabajo que va enlazando estos diferentes temas. Un año de duración. Y bueno, este online síncrono que os comentaba. Bueno, y esta es la carátula del catálogo. Vale. ¿Tienes todo a punto? Perfecto, pues entonces Sí, dejo yo de compartir. vale, pues bajo la pantalla. Y ahora sí comparto yo. Pues nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como ha presentado Albert, soy José Carlos Coya. Llevo buena parte del máster de estructuras de edificación con CIPE, además del curso de cimentaciones y participo también en el... Eh, Perdóname, en- yo no estoy viendo tu pantalla, ¿eh? ¿Estás Ahora, con... ahora quizá. Ahora, Vale, vale, perfecto. sí.
Ahora mejor. Ahora Vale, ya está ahí, todo en vale. orden. Adelante. Vale, y bueno, el Master BIM y el Máster de Gestión, pero hoy vamos a hablar de estructuras. Vamos a hablar de estructuras, vamos a hablar en particular de vigas. Pues en todas las obras que tenemos, fundamentalmente vamos a hablar de una cosa, de obras de hormigón. En todas las obras de hormigón, pues podemos tener el problema de la fisuración de vigas. Eh, Tomamos esta obra que tenemos como ejemplo y en cualquier viga podemos acudir en CIPECAD al editor de vigas, comprobar los errores que puede haber. En este caso tenemos un problema de flecha, no tenemos problema de fisuración, podemos comprobarlo. Siempre dependerá muchísimo del armado. Podemos ver el cálculo de fisura en cara superior, lateral derecha, inferior, lateral izquierda, cuestiones como flecha y bueno, todas las comprobaciones, torsión, etcétera. Flexión sería la fundamental. Bueno, la flecha, por supuesto, podemos trabajarla un poco eh, con los armados. Casi siempre cuando tenemos vigas de bastante longitud, pues ya veis que podemos tener fácilmente problemas por flecha, pero lo que nos importa hoy es la fisuración, no la flecha. Entonces, hemos visto ahí cómo podemos trabajar el tema de fisuración. Vamos a pillarla en un punto. Pues en este punto, que es donde tenemos mayor momento, analizamos la fisuración. Como es momento positivo, en principio nos va a interesar la cara inferior y vemos que la anchura de fisura es mucho menor que las que existen en el código técnico, en el código estructural. Pero bueno, ¿a dónde vamos qué vamos a buscar? ¿Cuál es la exigencia? Y qué más nos puede ocupar en el tema de fisuración. Bueno, pues vamos por fases. Bien, en principio, lo primero que tenemos que tener presente es que, a todos los efectos, la fisuración es un estado límite de servicio. Es decir, no se nos va a caer la obra por culpa de la fisuración. Por tanto, eso relaja un poco los coeficientes de seguridad, las combinaciones en las que calculamos y, bueno, no es el mismo problema, evidentemente, que una rotura por flexión, por cortante o por compresión, por cualquier estado límite último. Ahora, normalmente no tenemos problemas en estructuras precisamente por esos márgenes de seguridad y esos cálculos mucho más conservadores que se hacen a efectos de estados límite últimos como en los estados límite de servicio. Y al final, la mayoría de los problemas que tenemos en edificación relacionados con estructuras son por fisuración de las propias estructuras o por flecha, es decir, por los estados límite de servicio. Son los que más demandas suelen generar. Evidentemente, el día que hay un problema de estado límite último, el asunto es muchísimo más gordo. Pero bueno, nos vamos a centrar entonces en la fisuración. ¿En qué desemboca? Lo primero, el mal aspecto de la obra, especialmente si tenemos hormigón visto. Si no, pues no va a ser un problema. Si en el habitual caso de que tengamos los elementos revestidos, la fisuración del propio elemento de hormigón no es en sí misma un problema. Por otra parte, el temor de los usuarios. Y ahora os voy a poner un ejemplo. Y luego la corrosión, que tiene su juego. Entonces, aquí vemos pues, un caso de apariencia, un pavimento. Bueno, en este caso no estaba totalmente apoyado en suelo, era un pavimento apoyado en dos muros y aparece esta fisura. ¿Es un problema? Hombre, no lo sería si no fuera que pretendía ser hormigón visto. ¿Es un problema estructural? En absoluto, porque en realidad la estructura estaba cargando en este muro y en otro que había a este lado, con lo cual estaba trabajando de manera totalmente unidireccional así y no es un problema realmente estructural. Esto no se va a caer por culpa de eso. Ni está amenazando tampoco. A veces hay fisuras que lo que hacen es denotar que posteriormente puede haber un colapso. No es el caso. Esto, lo que pasó es que esto era muy largo, el hormigonado no fue correcto, especialmente en el curado, hubo una retracción, este muro
impedía totalmente el acortamiento de esta losa, este otro también, y al final la losa, al hormigonar, se intentó acortar y aparece esta fisura. Sin más. Muchas veces las fisuras pues, no tienen más trascendencia que esa. Luego, veamos esta escalera. No sé qué sensación os da. Evidentemente le falta todavía la barandilla y le faltan cosas, pero quizás se intuye ya una flecha. Pero si veis esto, no subís por la escalera, ¿verdad? O sea, están unas fisuras por aquí. Esto asusta. ¿Implica que la escalera se va a caer? Bueno, a veces puede estar denotando que aquí hay un problema de flexión. Bueno, esta foto la saqué hace cosa de 15 años y la escalera sigue ahí. También es cierto que no sube nadie por ella. Se quedó la obra ahí parada y ahí se quedó, y ahí se quedó. Acabará cayendo, aunque solo sea por corrosión, pero bueno, como ejemplo es para mí bastante interesante de lo que es el susto que provoca el ver las cosas agrietadas, ¿no? Y luego el tema de la durabilidad. Aunque aquí hay un juego doble. Aquí vemos un pequeño muro que ya se está agrietando y por las grietas penetra la humedad ataca todavía más al acero y acaba como este. Realmente esto no son dos fases del mismo muro, es el mismo muro en dos sitios. Aquí todavía no ha avanzado mucho la corrosión, aquí ya la destrucción es absoluta. Pero aquí no tenemos siempre claro cuál es el huevo y la gallina. Es decir, por un lado, es cierto que por las fisuras penetra más la humedad, el agua, el oxígeno, pero por otro lado, también la propia corrosión puede ser la causante de la fisuración. Es una de las posibles causas que hay de que aparezca fisuración. Entonces, entre las causas de la fisuración tenemos muchísimas causas que no son mecánicas, que no son estructurales. ¿Son un problema? Sí. ¿Cómo se solucionan? Constructivamente. Pero no amenazan a la estructura ni están provocadas por razones estructurales. Pueden producirse ya en estado plástico cuando el hormigón todavía está fresco o pueden producirse después en estado endurecido. En estado plástico, la retracción, el afogarado, asentamiento, la precipitación de los áridos. No nos vamos a parar en estas cuestiones ahora porque lo que nos interesará serán estas de acá, las mecánicas. Y en estado endurecido, pues la contracción, efectos de temperatura, de hielo, corrosión. La propia corrosión puede inducir la fisuración, como vemos aquí, pues posiblemente primero fue la corrosión en este caso y después la fisuración. Cuando el acero se corroe, simplemente aunque esté perfectamente cubierto y no haya fisuración, el tiempo va pasando, penetra humedad, penetra oxígeno, el acero acaba por corroerse, cuando el hormigón además químicamente ha perdido su capacidad pasivante, y cuando el acero se corroe, aumenta de volumen y acaba fisurando al hormigón y este pues acaba reventando del todo. Es un ciclo, digamos, que se retroalimenta. Y las causas mecánicas, sobre todo la tracción. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un tirante, esta estructura, esta viga es portante, esta viga más grande, esto es un tirante, aquí tenemos tracción, evidentemente. Al haber tracción, el hormigón se va a fisurar. Es el acero el que se lo tiene el que se tiene que aguantar el que tiene que aguantar la tracción porque el hormigón no puede. Entonces aparecen fisuras, en este caso serían perpendiculares. El asunto es controlarlas. Por compresión son totalmente diferentes. El hormigón aguanta muchísima compresión, pero se produce una tracción transversal y entonces aparecerán fisuras así o incluso a veces en diagonal. Por cortante ya sabéis que aparecen también en diagonal. Torsión en diagonal, pero haciendo espiral, y sobre todo las que nos interesan hoy son las de flexión, y es que cuando tenemos una viga flexionada,
aparecen unas fisuras verticales porque esta parte del hormigón, esta atracción, y va a quedar cosida por el acero. Ese es el funcionamiento básico del hormigón armado. Tenemos una viga a flexión. Bueno, luego tenemos el dibujo, no voy a repetirla totalmente, porque ya está capturado en una ilustración. Esto es lo que nos va a ocupar hoy, sobre todo, hablar de la flexión, de la fisuración provocada por la flexión en vigas. Así que nos dejamos a un lado las cuestiones, las causas no mecánicas, que además se van a controlar normalmente no con un cálculo de la estructura, no con disposiciones estructurales propiamente dichas, sino con una puesta en obra adecuada, controlando el agua, por supuesto. El exceso de agua es malo para todo en el hormigón. Controlando el curado, que cada vez está más olvidado. No es la primera vez que escucho esto de, bueno, eso de curarlo, de regar, eso era antes, ahora ya no se hace. Sigue siendo fundamental las temperaturas, el correcto vibrado, etc. Todas las cuestiones que tienen que ver con la ejecución. Pero las causas mecánicas son las que nos involucran cuando estamos haciendo el cálculo, controlar que los esfuerzos producidos por las cargas son, digamos, admisibles, están dentro de la lógica, de lo que podemos considerar aceptable. Recordemos que es imposible evitar la fisuración del todo, salvo que pensemos en hacer algo como hormigón en masa, en plan el Panteón de Roma, en el que todo está sometido a compresión, no hay prácticamente tracciones, a base de una forma en cúpula y unos muros de varios metros de espesor haciendo la base. Entonces sí, las tracciones son mínimas y no tiene por qué aparecer fisuración. En cuanto penséis en obras un poquito de un poquito mayor envergadura, incluso parecidas al Panteón de Roma, pensad en cualquier cúpula posterior, renacentista o barroca, y ya aparecen fisuraciones y aparecen la necesidad de armar, y por tanto, cuando hay que armar es que ya aparece fisuración. Bien, entonces, ¿dónde encontramos a nivel normativo el respaldo? Pues si estamos en América, la ACI 318, evidentemente, pero también la 224, que ya es específica para la fisuración. La 318 es la de concreto, la 224 es específica solo para fisuración. Habla de eso e incluso hace de revisión a otras normas. Remite al Eurocódigo, remite al código modelo. Por supuesto, no al código estructural porque es muy anterior, la ACI 224. En España, pues tenemos el código estructural y el eurocódigo, que a efectos prácticos, para lo que vamos a ver, prácticamente es lo mismo. Ya sé que no es lo mismo código estructural y eurocódigo, no quiero entrar en esa batalla. Al final, el código estructural es una traducción del eurocódigo 2, en este caso, el anejo 19. Entonces, la ACI 224 está en inglés en principio, como todas las normas ACI, pero podemos encontrar una versión en español publicada por CIRSO y se titula Control de la fisuración en estructuras de hormigón. Fijaos que dice control, no dice evitar la fisuración, porque la fisuración no se puede evitar. Sería absolutamente inviable. Dejaría de tener sentido el hormigón como material si quisiéramos evitar totalmente la fisuración. Lo que queremos es que la fisuración no sea un problema, no sea perjudicial. Reducirlo al mínimo, que sea muy fina, que no, lo que vimos antes, que no asuste, que no diga feo y que no perjudique la durabilidad de los elementos. Puede aparecer alguna exigencia a mayores en algunos casos, muy difícil de cumplir, por cierto, como puede ser la impermeabilidad. Imaginaos un depósito y queremos que sea impermeable. Entonces la fisuración, hombre, cualquier fisura puede ser problemática. Ahí, cuando realmente se intenta eso, la mayoría de las veces se consigue a base de pretensado o directamente con una impermeabilización posterior, porque si no es muy difícil y cualquier fallo se paga muy caro. Cuando trabajamos con estados límite de servicio, asumimos una cierta posibilidad de fallo.
de que, bueno, alguna fisura puede haber y no se nos va a caer la casa por eso, el edificio. Al contrario, en estados límite últimos no podemos permitirnos ese lujo de tener, o sea, el fallo hay que reducirlo, la probabilidad de fallo hay que reducirla muchísimo más porque el daño es muchísimo más grave. La fisura es algo a evitar, pero no es una tragedia, es un problema. Bien, este es el índice de la ACI 224, como introducción. Nos habla de los mecanismos de fisuración, control de fisuración debido a la retracción por secado, es decir, estas causas que no son realmente mecánicas, que son constructivas. Luego ya fisuración en elementos flexionados. Esto es el capítulo que realmente nos interesa. Después, efectos a largo plazo, fisuración en sobrecarpas, hormigón masivo, prácticas constructivas, referencias. Pues nos centramos en este capítulo cuarto, fisuración en miembros flexionados. Después de la introducción, pues aplica las ecuaciones para control de fisuración en vigas de hormigón armado, también en losas y placas en dos direcciones. Nos da unos anchos de fisura admisible y lo contrasta, aquí va a ser un punto importante, con condiciones de exposición. Y luego, bueno, habla de hormigón pretensado, vigas de gran altura, tracción. Entonces, nos vamos a centrar en esto, en la flexión. En principio, nosotros partimos de una viga, puede ser también una losa. Vamos a pensar en viga, con una armadura, que tal y como está la primera la primera viñeta ni siquiera sería necesaria porque está como sin cargar, ¿no? Pero, en principio, tenemos una armadura que estará a tracción. Cuando la carguemos, entrará en tracción, el hormigón se traccionará, el acero se traccionará con muy baja carga. Aquí no ha pasado nada. El hormigón no se fisura, el acero simplemente se alarga un poquito, trabaja muy, muy suave, a tensión muy, muy bajita. El hormigón también, a tensión muy, muy bajita, porque en cuanto suba un poquito la tensión, catacracks. Y llega un momento, evidentemente, que cuando trabajamos con cargas lógicas, pues el hormigón se fisura y es el acero el que soporta las tracciones. De primero de hormigón armado o concreto reforzado. El hormigón soporta la compresión, el acero la tracción. Y para eso ocurre cuando el hormigón se fisura. Antes no. ¿Podemos estar en esta situación? Hombre, estaríamos en cargas, insisto, absolutamente ínfimas. Esta sería la situación, pues para hormigón en masa, concreto simple, es decir, cuando no nos hace falta el acero, en el que tenemos una deformación pequeña y una tensión proporcional a la deformación, o más o menos proporcional, no es realmente proporcional, pero es que si estamos en tensiones tan bajas, casi. Realmente cuando empezamos a subir las tensiones, la compresión empieza a subir mucho, pues sí, pensemos el típico gráfico que estaréis pensando de tensión deformación, vamos subiendo la tensión, esta es la deformación, esta es la tensión, según aumenta la tensión, aumenta la deformación de manera casi lineal y va. Luego, cuando ya la tensión es muy alta, sí que va cambiando, pero en este tramo inicial estamos casi en una línea. Y normalmente ni siquiera dibujamos este trazo en el cual tenemos deformación negativa y tensión negativa, es decir, estamos a tracción. Esto ya normalmente en hormigón ni lo dibujamos, pero existe un poquito, una pequeña fase en la que el hormigón puede trabajar a tracción. Vale, echamos un numerito rápido, pues pensemos en un hormigón de 25 megapascales en masa, una viga de 30 por 70, en este caso hemos planteado con una viga plana, pero simplemente para echar rápido el número, la resistencia a tracción, en principio, para ese hormigón de 25 megapascales, pues rondaría 1,20 megapascales y nos daría, si fuera por resistencia a tracción tal cual, unos 13 kilonewtons. Ya veis que es un valor bajísimo. Es un poquito más alto porque, como no todo el hormigón está traccionado, la resistencia a flexión, o a flexotracción, es un poquito superior, sobre todo con cantos pequeños. Con cantos muy altos ya no hay diferencia. Pero con cantos pequeños, como el gradiente entre la zona comprimida y la traccionada es muy grande, pues sí que se beneficia de ese efecto. Y entonces, pues podemos tener en vez de 1,20, pues cerca de unos 60.
megapascales, con lo cual el momento efector pues incluso puede llegar a rondar unos 16. Sigue siendo muy bajo y evidentemente además no lo vamos a utilizar, no lo queremos, esto no lo vamos a aprovechar prácticamente nunca porque además es frágil. Recordemos que en el momento que se supere ese valor, la rotura es cracks, la rotura frágil. Además es muy difícil realmente tener este valor. Esto simplemente sale por unas ecuaciones de las normas, la norma tiene la suya, para tener ese ensayo a tracción y como eso falle, en el momento que se supere, el hormigón se fisura, a partir de ahí tiene menos sección, con lo cual la tensión aumenta y eso se va al suelo inmediatamente. O sea, en el momento que oigamos crack lo tenemos encima, no vale. Pero nos sirve como orientación de decir, oye, esto es lo que aguanta antes de fisurarse. Así que vamos a asumir que se fisura y la cuestión es si, por decirlo así, se fisura o se agrieta. La diferencia entre fisura y agrieta, entre fisura y grieta hay muchísimas definiciones, que si por el tamaño, si es mayor o menor de cierta dimensión. A mí la que más me gusta es que fisuras en la obra propia y grietas en la ajena, perdonad el chiste, pero viene a ser esto, que no tiene mucho sentido el darle muchas vueltas a eso. El asunto es que tenemos que tener una fisuración admisible, una fisuración, pocas grietas o pocas fisuras muy finas que apenas se vean, que apenas dejen entrar humedad y aire y oxígeno. Dentro de que eso es bastante discutible, ahora lo veremos. Entonces el asunto es cómo controlar que la fisuración pues, esté dentro de lo lógico, de lo admisible. Bien, ¿qué nos dice la ACI 224? Por empezar por ahí, por una norma especial de fisuración, pues dice cosas como la fisuración de la zona traccionada de una viga armada comienza con niveles de tensión muy bajos en la armadura. Que con poquita carga, lo que veíamos aquí, con muy poquita carga, ya enseguida se nos fisura. Pues a lo mejor a 20 megapascales ya estamos. Pensemos que un acero normal, pues aguanta 400 o 500 megapascales. No son muy distintos en Europa y en América, porque pensemos que en América el habitual es el grade 60 de 412, 420, según hagamos el redondeo, megapascales, y en España se suele utilizar un B500S, que en principio es de 500, pero le aplicamos el coeficiente de seguridad y nos queda en 435, así que por ahí estamos. Lo doble prácticamente de esos 20 megapascales. Así que para estar sin fisurar tendríamos, por decirlo así, que tener doble de armadura. Más. Estar en valores muy, muy bajitos de tensión. Entonces, la otra cuestión importantísima que dice, ya vemos que uno de los factores es la tensión del acero, la otra cuestión es que tanto la ACI 224, luego veremos que también lo hace la ACI 318, la 222, que habla de durabilidad, pues ponen en duda, hay muchos estudios que ponen en duda la relación entre la fisuración y la corrosión. Esto que decíamos antes que parece muy intuitivo, ¿no? De que, oye, cuando se agrieta el hormigón, le facilita la entrada de humedad, la entrada de oxígeno, y esto puede provocar una mayor corrosión. Bueno, eso es una verdad a medias, dicen muchos estudios, que en realidad, bueno, al final, la corrosión generalizada, incluso en la zona no agrietada, también afecta, es mucha mayor superficie, y al final, a largo plazo, la diferencia no es tanta, así que tampoco que no se le den muchas vueltas. Bueno, luego en la propia CI hace referencias a la ACI, al CEB y el código modelo, al eurocódigo, etc. Bueno, ¿y qué dice la ACI? Bueno, pues la ACI, durante muchos años, a lo largo del siglo XX, pues sí, se trabajaba el ancho de fisura, utilizaba formulación para el ancho de fisura. El parámetro principal era la tensión de las armaduras, en este caso, bueno, aplicando directamente deformación para homogeneizar la fórmula y que valiese para sistema imperial y sistema internacional de unidades. El siguiente parámetro sería el espesor de recubrimiento.
el área de hormigón que rodea las barras y ya casi el diámetro como el parámetro menos importante, que sí que tiene su importancia, pero quizá era el menos. Mientras que desde el 1999, o sea, ya prácticamente entrando en el siglo XXI, la ACI, y esto lo ponen en los comentarios, pues directamente viene a decir que, mira, es que el ancho de fisura, que ni es fácil de estimar, ni es muy relevante, vamos directamente a los parámetros. Pasamos de calcular el ancho de fisura en función de unos parámetros y limitamos directamente los parámetros, la tensión de las armaduras, el espesor del recubrimiento, la separación de barras, y andando. Y con eso tiramos, pues se saca una fórmula que nos da la separación en función de la tensión y del recubrimiento. Bueno, esto es la fórmula, no sé de qué año, digamos que tiene unos ajustes, ya en las últimas versiones viene a tener esta forma. La separación 380 multiplicado por 280 entre la tensión del acero menos 2,5 veces el recubrimiento, o 300 por 280 entre la tensión del acero. Vale, más o menos viene a decir que simplificadamente se tome como tensión del acero 2/3 de la tensión límite de los 420, que suele ser la tensión límite con el acero grade 60, pero este es un número muy gordo, muy gordo. ¿Sí? Podemos echar un ejemplito, decimos, oye, mira, pues con el típico acero grade 60 y recubrimiento de 40 milímetros, ¿cómo separamos las armaduras? Pues, nos sale, echamos el numeraco ese y nos dice, oye, pues estimemos que la tensión será de 280. Esto es mucho suponer, porque va a depender de la carga que tengamos. Aquí dice, bueno, estará más o menos bien dimensionada, y cuando dimensionamos de manera más o menos ajustada, pues con los factores de seguridad nos acaba saliendo que realmente la estructura está trabajando a esta tensión. Si luego sobredimensionamos y metemos más armado, pues estará menos, y eso, esta formulita no lo comprobaría. Entonces nos da una separación de 28 centímetros, muy alta además. Bueno, en CIPECAD podemos comprobarlo directamente, nos hace la comprobación de separación máxima entre barras para la cara inferior, la cara superior, cara lateral y cara, bueno, los dos lados. Podemos verlo en esta obra, no. Esta está calculada con ACI. Vamos a una viga cualquiera, vigas, editar. Y aquí, en principio, no tiene ningún error. Comprobamos fisuración en este punto, por ejemplo. Y aquí separación máxima entre barras, cara inferior. Y nos echa la cuenta directamente con los parámetros de ACI cuál tendría que ser la separación, y va más que sobrado. 32 centímetros y está a 8 y pico. Vale. Ya vemos aquí la separación entre barras. Realmente, cuando está poco cargada, pues tampoco es un problema en la fisuración. Normalmente, si tenemos además eso, bastantes perfiles, bastantes barras. Otra cosa es que tuviéramos un armado, lo basáramos todo en unas pocas barras, y aún así me parece que en este caso vamos a ir sobrados. Quizá la ACI en este sentido, igual que en anclaje suele salir muy dura, es más difícil cumplir. En el caso de fisuración no suele tener tantos problemas. Anclaje, armadura de montaje, voy a poner 5, aún así con solo 4 barras, pues el problema que nos dice es que tiene este anclaje, que no es un error realmente, es un aviso de que eso se está doblando excesivamente, y si no, pues vamos a tener problemas de anclaje o no. No, ni siquiera los tenemos aquí en este caso. Y vemos la fisuración aquí. Ahí. Comprobación en el punto. Que si hago comprobación en todos los puntos, pues es más larga. Separación entre barras, pues tenemos bastante margen y todavía estamos en 17 frente a 34. En el caso de trabajar con normativa europea o española, ya digo, el anejo 19 es una traducción del Eurocódigo 2. Tenemos el capítulo 7 de estados límite de servicio,
que después de hablar de una serie de generalidades y cuestiones de limitación general de tensiones, tiene el capítulo de control de fisuración y finalmente el cuarto es el de control de deformaciones, que no toca hoy. Hoy estamos en el de fisuración, consideraciones generales, áreas mínimas de armadura y aquí los dos métodos. Control de la fisuración sin cálculo directo, que es similar a lo que hace ACI, y control de cálculo de la abertura de fisura, que ya es ir específicamente a decir, vamos a ver que la fisuración, el ancho de las fisuras sea menor que el que nos dice el propio código. El propio código que nos dice, mira, según el tipo de ambiente, para hormigón armado, para hormigón pretensado, tenemos un ancho de fisura máximo. Para ambientes de muy poca exposición, pues el ancho de fisura es 0,4 milímetros. Haceros a la idea, pensad en el escalímetro, el milímetro, pues es menos de la mitad que eso. Eso en los casos más permisivos, que es X0, que esto es para hormigón en masa, o el XT1, que es para interiores poco húmedos. Ya si nos metemos en interiores más húmedos, en cimentaciones, que es el XT2, interiores húmedos XT3, o ya ambientes más especiales, entonces entramos en un 0,3. Ojo, para pretensado es más exigente todavía. Pero, ¿por qué? Porque nos la jugamos más con el acero y entonces dice, no, no, aquí que no entre nada. También tenemos menos problemas porque precisamente el pretensado reduce mucho la fisuración. Luego, para ambientes ya más castigados, como el XS1 y XS2, que son los marinos, en caso de atmosférico cerca del mar y bajo el agua, o ambientes ya por cloros, estamos en químico de baja intensidad, pues estamos en un 0,2. Y ya cuando el químico es potente o estamos en zonas de picaduras marinas, pues nos pide 0,1. Entonces ya esto es muy exigente, muy, muy exigente. Bueno, en CIPECAD podemos definirlo aquí, donde cuando le decimos vigas, a nivel general le decimos qué ambiente tenemos, o podemos particularizarlo para cualquier viga, decirle si queremos el tipo general o si queremos otro particular. Para cualquier viga, insisto, tenemos, vale, si estamos con ACI, evidentemente no nos va a salir esto, porque no estamos trabajando con esa norma, aquí no aparece nada, pero cuando estamos con una obra en IHE, o perdón, en código estructural, sí que nos vamos a encontrar aquí con los posibles ambientes. El X0, que es el sin ataque por corrosión, XT1, perdón, que es cuando ya tenemos la posibilidad de cierta humedad. Fijaos que ya nos dice 0,3 por defecto. Si le marcamos XT2, XT3, XT4, tenemos que estar un poquito atentos a la anchura de fisura, cambiarla nosotros si es preciso. Por cloruros, aquí ya nos dice 0,2, por agua marina, XS1, 0,2, XS2, 0,2, XS3, 0,1. Vale. Teníamos aquí XT1. Bueno, si pulsamos este botoncito, perdón, podríamos cargar una de estas, guardarla y luego traerla, pero no nos vamos a meter en esto ahora. Entonces, ¿cómo tenemos que abordar esto a nivel de cálculo? No nos vamos a parar hoy mucho en esto, pero por lo menos echar un vistazo. El apartado 734 nos dice, primero, para calcular la anchura de fisura, 734. Pero además nos dice, alternativamente, para hacer algo simplificado, podemos limitar el diámetro o la separación de las barras de manera similar a como hace la ACI. Nos da el apartado 733, que nos da unas tablitas y nos dice, mira, diámetro para controlar la fisuración. Pues según sea la tensión del acero, ya empezamos a tener un lío porque tenemos que estar calculando la tensión del acero. Y según sea el diámetro máximo perdón,
la anchura máxima de fisura permitida, 4, 3 o 2 décimas de milímetro, pues este será el diámetro máximo que podamos tener. Pues para un acero trabajando a 200, pues si tenemos un 0,4, que es lo típico del XT1, pues podemos tener prácticamente cualquier diámetro, pero ya con 0,3, 25 y con 0,2, 16. Pero si tenemos más tensión, empezamos a meterle tensión a la armadura, pues oye, como estemos a 2,80, para el 0,4 no podemos pasar de 16, el 0,3, 12 y para 0,2, 8 milímetros, que ya estamos ahí, súper apuraditos. Cuidado con un 0,2. 0,2, ¿qué era un 0,2? 0,2 estamos hablando de un ambiente marino. Sobre todo el ambiente marino es el que más nos va a afectar, o incluso en zapatas, cuando tengamos una agresividad débil. Entonces, fijaos, en zapatas que no podemos, como tengamos agresividad 0,2, nos pide armadura pues ya del 12. O sea, vamos a tener armadura del 12, no vamos a poder meter del 8, así que no podemos hacer que las zapatas trabajen a más de 240 y si usamos armadura del 16 a más de 200 megapascales. Con esta tabla, aquí nos dice los valores por defecto, ya veremos lo que vienen a ser estos valores cuando veamos el cálculo. Hombre, se puede usar a nivel de orientación, pero poco más. Encima nos pone un montón de cláusulas adicionales, nos dice, vale, este es el diámetro, pero cuidado con el asterisco. Así que luego tenemos que corregirlo por un montón de factores. Yo cuando veo esto me quedé pensando, hombre, si voy a tener que utilizar la tabla, me dicen que es el método simplificado, tengo un montón de restricciones y encima aún tengo que aplicar todas estas fórmulas, pues no sé yo si me vale la pena usar la tabla. Lo mismo con esta de separaciones máximas, que por cierto pone diámetro máximo, pero el título ya dice que es de separaciones máximas y lo que da son separaciones. Bueno, pues también, cuando tenemos tensiones un poquito altas, ya fijaos que las separaciones se van reduciendo bastante. Lo dicho, pues las tablas están ahí, en plan, bueno, pues echar un numeraco rápido, pero al final tenemos los programas y tenemos la posibilidad de programar nosotros mismos una hoja de cálculo con la formulación. ¿Y en qué consiste la fórmula de la abertura de fisura? Pues lo que nos viene a decir es, mira, la abertura de la fisura, la separación, es el producto de la separación máxima de las fisuras por la diferencia entre la deformación media en la armadura y la deformación media del hormigón entre las fisuras. Bueno, pues al final, cuando tenemos una viga, pues se van formando las fisuras y aquí hay una deformación, porque el hormigón, el acero se estira, y aquí en medio, pues también se ocurre una deformación del hormigón. Bueno, pues al final la diferencia entre ambas. Entonces lo que necesitamos saber es eso, cuánto se abre realmente la armadura, la fisura. Tenemos este producto, nos va a dar la formulación para hallar cada uno de los factores. Entonces, el primer factor, esta separación máxima entre fisuras, que pueden estar más juntas o más separadas, pues la separación entre fisuras será la suma de este K3, que es simplemente una constante 3,4, por el recubrimiento. Esto por un lado. Ya veis que a más recubrimiento, más separación mayor es la separación máxima entre fisuras y por tanto mayor será la abertura de fisuras. O sea que el recubrimiento, ya tenemos una pista, el recubrimiento nos va a perjudicar. Más recubrimiento, más anchura de fisura. Y luego, este producto que tiene una serie de casi constantes realmente, porque el K1 depende de las propiedades de la armadura. Al final, las armaduras hoy en día son todas corrugadas, excepto el mundo del pretensado, que no nos vamos a meter ahí, con lo cual esto es siempre un 0,8. El K2 depende de si estamos hablando de tracción o de flexión, como estamos en vigas, flexión 0,5. El K4 es una constante, con lo cual todo esto es un paquete constante. Luego el diámetro, con lo cual más diámetro, ya vemos que el diámetro es proporcional
a la separación de fisuras. Bueno, no directamente proporcional, pero más diámetro, más separación, porque aumenta, influye en este sumando. Con lo cual, eso, barras más gruesas, problema. Y dividido entre la cuantía. Esta cuantía que es el área de armadura entre el área de hormigón que recubre esa armadura. Entonces, cuanto mayor sea el área de armadura, mayor es esta cuantía y por tanto, este sumando baja. Más armadura, bajamos la fisuración. Entonces, ya estamos viendo que si queremos controlar la fisuración, mejor más diámetros más finos. Por supuesto, eso choca con otros parámetros, con otros criterios, y hay que equilibrar todo, como siempre pasa cuando diseñamos algo. Y es que, evidentemente, cuanto más diámetros más finos, pues es más complicado el hormigonado, porque, claro, no es lo mismo tener 6 barras del 12 que 3 barras del 16, que se hormigona mucho más fácilmente, entra mucho mejor el hormigón, no nos aparecen los típicos nudos por donde no hay manera de colar nada, y son menos barras que colocar. A nivel de corrosión y de durabilidad, pues también son barras menos sensibles, pero eso, cuanto más finas, mejor controlan la fisuración. Entonces, si tenemos una zona donde queremos controlar mucho la fisuración, bien, por ejemplo, porque es hormigón visto y no queremos que se vean las grietas, etcétera, ahí pues ponemos más juntas las barras y más finas. Y la abertura de la fisura, perdón, la diferencia entre la deformación del acero y del hormigón, esto ya se obtiene como, primero, tiene dos fórmulas. Esta, o sea, la de la izquierda, que depende de muchas cosas, la de la derecha depende simplemente, aquí lo vemos, de prácticamente es la deformación, es decir, 0,60 tensión del acero entre módulo de elasticidad del acero. Vemos que el módulo de elasticidad como el módulo de elasticidad es constante, dependemos muchísimo de la tensión del acero. Cuanta menos sea la tensión del acero, menor es este factor y por tanto menor es la abertura de la fisura. Vital la tensión del acero. Y aquí también entra en la fórmula general, la fórmula llamémosle valor 1 y valor 2. En este valor 1 también entra directamente la tensión del acero, luego esta constante que depende de la duración de la carga, pues vamos a considerar que la mayoría de las veces en estructura de hormigón vamos a tener un 0,4 porque serán cargas de larga duración, aunque luego tengamos uso de corta duración, pero casi siempre en la mayoría de los edificios habituales, entre el peso propio y la carga muerta, la mayoría es de larga duración. La resistencia a tracción del hormigón en el momento en que aparecen las fisuras, que generalmente suele ser a los 28 días cuando desencoframos, la cuantía y luego uno más, la cuantía multiplicada por este valor, que es el cociente entre el módulo de elasticidad del acero y el del hormigón, que andará, pues serán 6 y pico. Bueno, vamos a poner valores. Podemos verlo en CIPECAD, podemos verlo también en una hoja de cálculo. Bueno, tengo aquí de recordatorio, pero me interesa verla directamente, ¿no? Utilizar la hoja e ir viendo cómo influyen los parámetros. Vamos a tener un hormigón de 25, una típica viga de 30 por 30, pequeña, con 5 del 16, ya veis que está bastante armada. Recubrimiento nominal, vamos a ponerle, bueno, tengo 38 milímetros, ya veremos por qué. Vale, es simplemente para hacer para igualar a lo que me salía con CIPECAD. Vamos a dejarlo en 40 o 30 milímetros, lo típico, en principio. Vale. El coeficiente por adherencia de la armadura 0,80, porque es una armadura corrugada. Por diagrama de deformación, es decir, por ser flexión, es un 0,50. Aquí me he colado con uno de estos. El K1 es por la adherencia y el K3 no tiene ningún motivo, es un coeficiente vacío.
Estos dos no tienen explicación, simplemente el código da esos valores, no nos vamos a meter ahora en ellos, son constantes. Vale, la separación entre fisuras, pues nos da, aplicando la formulita que vimos hace un momento, separación entre fisuras, pues ya os digo, nos lo vamos a creer ahora, que es 179 milímetros. Y la deformación media, bueno, con una tensión baja de 38 kilonewtons, un momento efector más o menos bajo. Esto es lo que ya directamente no es tan fácil de tener, lo pide la hoja, no lo hace, el tener cuánto es el brazo mecánico. La tensión de servicio es 176. Tenemos una pregunta que nos dice aquí, que quiero que esto no puede quedar atrás. ES, que es ES de la armadura pasiva. Vale, el ES es el módulo de elasticidad o módulo de deformación longitudinal. Los 200.000 de toda la vida. Creo que tienen que estar por aquí. Aquí está. 200.000 newtons milímetro cuadrado, que es lo típico del acero. Entonces, el hallar la tensión, nos lo va a hacer mucho mejor tipecada. Hallar la tensión a la que está la armadura. Fijémonos que está pues, en un valor bastante bajo. A 176 newtons milímetro cuadrado. Es decir, estamos en poco. Si tuviéramos un valor aquí de 60, pues estaríamos a 280 y ya la cosa cambiaría. A ver, de armadura pasiva, ¿es la comprimida? Ok, la armadura pasiva es la armadura que colocamos a tracción, pero es pasiva en el sentido de que no está pretensada. Tenemos la armadura pasiva, que es la armadura típica que colocamos en hormigón armado, y tendríamos la armadura activa, que sería la del hormigón pretensado, los cables de pretensado. Y una buena apreciación de Laurea Miró, gracias. Efectivamente, momento de diseño, dice la hoja, y no deberíamos usar el momento de servicio. Efectivamente, el momento de diseño será el momento en una combinación de servicio, porque estamos hablando, bueno, de servicio, en una combinación de estado límite de servicio, porque estamos hablando efectivamente de estado límite de servicio. Y por tanto, no, por decirlo de alguna manera, sería no mayorado, simplemente sumadas las acciones que actúan sin mayorar. Efectivamente. Gracias, Laura, por esa puntualización, porque es importante y no lo había mencionado. Duración de la carga. Bueno, tenemos aquí los dos valores, 0,6 milésimas, 0,5 milésimas, según tomemos la fórmula general o tomemos la fórmula, esta fórmula, digamos, ya de mínimos. Entonces multiplicamos ambos valores y tenemos 0,12 milímetros. Sí me gustaría comprobar, por ejemplo, tenemos aquí 1000 milímetros cuadrados de armadura. Vamos a poner ahora 10 del 12. Tenemos o 9 del 12. Tenemos una armadura más o menos parecida, otros 1000 milímetros cuadrados. Y ahora tenemos 0,10 la abertura de fisura. Y ahora volvemos a poner 5 del 16, ya estamos en 0,12 de nuevo. Es un factor que afecta, pues, lo suyo. Si tuviéramos, bueno, a ver, estamos hablando de un 20%. Si tuviéramos el recubrimiento de la armadura longitudinal, vamos a llevarlo a 40 milímetros, pues nos vamos a 0,15 milímetros. Es decir, esto afecta bastante. 20 milímetros, que ya es un recubrimiento que prácticamente es inviable en hormigón in situ, estaríamos en 8 centésimas de milímetro. No llegaríamos a la décima. Pero bueno, lo normal, pues ya digo, 30, 35 sería para el típico hormigón en el que estuviéramos ya en un hormigón un poco expuesto de XS1, un XT4. Y estaríamos en 0,13 milímetros. Fundamental, entonces, el momento flector y la tensión que podamos alcanzar. Podemos hacer lo mismo, y de aquí venía la viga, era esta. Lo podemos hacer en Cipecar. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué diferencia hay? La hoja
evidentemente tenemos el control absoluto de lo que estamos haciendo. En cualquier momento podemos decir, oye, esta fórmula, bueno, esto es un dato de entrada, esta fórmula, ¿de dónde sale? La separación entre fisuras, podéis controlarla en la hoja. Incluso si está mal, alguien la puede corregir, o si queremos cambiar el parámetro, oye, mira, que ahora cambió el código y ahora en vez de 340 es 360. Lo podemos controlar, o este factor que no estamos teniendo muy en cuenta, oye, aquí está de manera muy simplificada la tensión de la armadura. Pues cualquiera puede pillar la hoja, ajustarlo y recolocar este valor, esta fórmula, para que lo haga de manera más precisa. Y podemos ir tanteando para una misma viga con mucha rapidez el cambio de parámetros, pero evidentemente es más cómodo que lo haga alguien por nosotros, en cierto modo, y que lo haga automáticamente el programa para todas las vigas en función de los esfuerzos reales. Pues venimos, vigas, editar vigas, tenemos esta viga, aquí nos dice que tiene un problema de flecha, pero que ahora no nos va a importar. Vamos a hacer el cálculo, comprobaciones en un punto. Bueno, quiero ocultar las fechas. Vale. Y tenemos disposiciones relativas a las armaduras, como siempre, pues las separaciones de barras y de estribos, armadura máxima y mínima según el código que corresponda, comprobación de cortante, comprobación a solicitaciones normales. Vemos que aquí el momento es de 60 y el agotamiento se produciría a 95. El momento 60. Quedémonos con este valor, porque esto es un momento y tiene relación con lo que antes os dijo Laura Miró. Es el momento último, el de agotamiento de la sección. Vamos aquí, esfuerzos de agotamiento. Esta es la situación de agotamiento de la sección a flexión. Y esto es cómo está trabajando con los esfuerzos de cálculo pésimos. Está que el hormigón apenas llega a 13 megapascales. La deformación máxima es el 1 por 1000 en compresión y aún no el 2 por 1000 en tracción, en estas armaduras que tenemos aquí, que son 5 del 16, como veis. Bien, torsión, no me voy a parar en la torsión. Ancho de fisura, cara inferior. Esta es la que nos importa. Luego comprueba también la superior en caso de que haya armadura traccionada. Esto nos serviría para los negativos. Lateral derecha e izquierda, en su caso. En este caso, evidentemente, no. Áreas mínimas de armadura, pero la que nos importa es esta, ancho de fisura. Luego, por cierto, también comprueba por tensiones tangenciales de cortante y comprueba las flechas. Ahora vamos allá. Ancho de fisura, 123, prácticamente el mismo valor que nos estaba saliendo en la hoja de cálculo. Abertura máxima de fisura serían 0,30 por la tabla que nos dice que para XT1 es 0,30. Abertura de fisura 0,123. ¿Por qué? Separación entre fisuras. Aquí tenemos la misma fórmula que en el código. K3 más recubrimiento. El K3, que es un 0,80. Es el de la capacidad de adherencia. Recordadlo, decíamos, 0,80 es siempre igual mientras trabajemos con armadura corrugada. Otra cosa es para el pretensado con sus alambres lisos. El que tiene en cuenta la distribución, aquí, fijaos, no es un 0,50 redondo, pero se va al tercer decimal. Nada hay. Tensión de tracción del área, tensión media de tracción del área de hormigón traccionada en la sección fisurada, 1,66, que es el mismo valor que teníamos aquí. El área de hormigón traccionado, resistencia media a flexotracción, 333, aquí lo vemos, 333. Aquí tenemos 330, nos falta un decimal, 333. K3 y K4, que son constantes, el diámetro, la relación entre armadura traccionada y área eficaz, este ρ, 0,03, que es el que teníamos aquí, aquí estamos, 0,03.
Y lo que pasa es que tenemos 4 decimales. Tampoco, no quiero entrar en los decimales, por supuesto. El área de la armadura de tracción y, bueno, aquí puede estar tomándolo simplemente barra a barra. Fijaos que no es lo mismo, aquí toma solo 200 milímetros cuadrados de área y 5.980 de hormigón. Aquí en la hoja lo que estamos tomando es el total, todo el ancho de la zona que nos afecta y las 5 barras, que sería, bueno, pues las 5 barras que hubiera aquí y todo el hormigón que nos está afectando. Pues al final el cálculo que nos está haciendo es lo mismo. Por eso nos da prácticamente los mismos valores, insisto, dejando a un lado los decimales. Lo que sí que tiene la capacidad del programa de hacer muy bien es calcular las tensiones de la armadura. Aquí nos dice que está a 159 megapascales la armadura, tensión de la armadura, calculada considerando la sección fisurada. Un punto importante relacionado nuevamente con lo que decíamos antes. La combinación de acciones, peso propio más carga muerta más un 0,30 de la carga viva. No es una combinación de estado límite último, es una combinación de estado límite de servicio. Y aquí nos da el estado en 3 situaciones. Antes de la fisuración. Antes de la fisuración estamos con el hormigón apenas a 3,5 megapascales a tracción y a compresión. No es exactamente igual porque algo influye la posición de las armaduras, que es asimétrica. La deformación también un 0,14 por mil. Y la tensión, fijaos que está a 18 megapascales. Bajísima. La tensión del acero. En el momento en que se fisura el hormigón, fijaos que estamos aquí hablando de 18 kilonewtons, un valor muy bajito de tensión. En este momento, cracks, el hormigón se fisura. Aquí tenemos la deformación y esta es la tensión del hormigón en compresión y en tracción. Hay aquí un hormigón traccionado y de repente, cracks, se fisura. Ya tiene que trabajar el hormigón solo a compresión. Justo con el mismo momento, 17,99, pasa de estar no fisurado a estar fisurado. En ese momento, el hormigón pasa de trabajar a 3,5 a trabajar a casi 5,5. El acero, de deformarse 0,22, perdón, de deformarse 0,14 y menos 0,13, a deformarse 0,22 y deformarse aquí, pues bastante más, y a trabajar a 81 megapascales. Ya empieza a trabajar. Eso es en la situación en la que subiendo la carga, llegó a 18 kilonewtons, no a la tensión en la que estamos trabajando. Es para ver cuál era la situación en el momento de fisuración. Y ahora dice esfuerzo de la sección para los esfuerzos, perdón, equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes, los 35 kilonewtons. Ojo, estamos en 35, no sé cuánto puso aquí, aquí poníamos 38, se habrá escapado aquí el detalle. No estamos en los, a lo mejor no me acuerdo si eran 50 y tantos o 60 que podemos tener en la comprobación de flexión. Estamos trabajando en una combinación de servicio. A 35 kilonewtons, pues ya la tensión del hormigón, a compresión, el esfuerzo, si hablamos en americano, estaríamos en 10 megapascales. Para una compresión, para una deformación de compresión de 0,45 por mil. El acero ya está al 1 por mil, lo doble de deformado, y está a 160 megapascales. Esto es algo que el programa evidentemente hará con muchísima más finura, sobre todo pensemos cuando pues, puede haber menos armadura de compresión, puede haber armadura de piel, puede haber armaduras de distintos diámetros, armaduras en segunda capa, etc. Todo eso a mano es mucho más difícil de controlar y de programar. Estamos a 160 y aquí ¿cuánto decíamos que teníamos? Pues 165, no estamos muy distintos. Y este es el estado de equilibrio.
En el momento que cambiemos cualquier parámetro, pues nos va a cambiar todo esto. Ahora decimos, vamos a poner una situación en la que esta viga, y esta viga digo, uy, que esta viga no es interior. Una cosa es las vigas del interior, que están en XT1, pero esto es un garaje abierto. No. Esta viga, yo quiero que esta viga esté en otro ambiente. Así que le voy a decir, mira, no quiero la de datos generales de la obra, viga, perdón. Otras opciones, asignar tipo de ambiente. No sé si tengo algún dato en biblioteca aquí. Vale, garaje, le voy a llamar. Y voy a decir, oye, mira, es que estamos por agua marina XS1, que le puede llegar fino, 0,20. Todavía podemos bien. Asignar, asignar. Vale. Y ahora vamos a hacer la comprobación. Vigas, editar. Hacemos esta comprobación. La flecha sigue sin cumplirse, porque, pero no es lo que nos importa ahora. Cara inferior ya nos dice, oye, seguimos teniendo los 0,123 sobre 0,20. En este caso, pues vamos holgados. Pongamos otro caso más exagerado. En opciones de vigas, no, perdón. En vigas, otras opciones, asignar tipo de ambiente y vamos a asignar un ambiente agresivo. Y entonces, por carbonización, que pongamos un XC4 no es el caso. Ataque químico. Esto tendríamos que. Vamos a ponerle un 0,1 porque sí. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a esta viga, ahora sí podemos encontrarnos con algún problemilla. Cuando tenemos la obra calculada y simplemente cambiamos algún parámetro, a veces no podemos hacer la comprobación de errores. Hacemos una cosa. 260, le ponemos el mismo valor y ahora nos aparece la posibilidad de actualizar información de errores y ya nos dice que no cumple el ancho de fisura. ¿Ok? Entonces vamos a comprobarlo. Efectivamente, está claro que no va a cumplir. Ya nos dice ahí lo que pasa, pues que el 0,123 que teníamos antes es menor que el 0,10. Pues a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, aumentar armadura. Si aumentamos directamente, ya no cumple. Bueno, en este caso no cumplen porque tenemos demasiadas barras. Soluciones que podemos tener. Fijaos que en este caso, aquí, si queremos poner más barras, una de dos. O ponemos segunda capa, más barras más finas, que aquí quería llegar. No siempre vale esa opción de poner más barras más finas, porque entonces ya no nos caben. Hombre, podemos hacer una historia de decir, oye, ¿y qué hago aquí? Pues las pongo en segunda capa. Una opción. ¿Y cuánto qué nos dice ahora? Anchura de fisura sigue sin cumplir. Entonces podemos tener algunos problemas en esto y, eh, y pueden llegar a ser irresolubles hasta el punto de decir, mira, aquí necesitamos más espacio pues para poner más armado o más fino o arreglarnos como podamos. Vigas, editar o directamente asignar. Vamos a hacer la viga de 40 para poder alojar armadura suficiente. No voy a recalcular ahora los esfuerzos, que podría afectarles un poquito, pero va a ser pecata minuta. Entonces, le pedimos actualizar. Nos sigue diciendo que falla el ancho de fisura.
Vamos a ver por cuánto. Aquí no, es un poquito más acá donde falla. Parece que no falla aquí. No sé dónde está fallando. Le voy a pedir que me muestre todo. Se han producido avisos. Ancho de fisura, cara superior, cara inferior. Aquí, por muy poquito. Muy poquito. Recubrimiento de las armaduras, 38 milímetros. A ver cómo tenemos el... Vamos a hacer un juego rápido. El recubrimiento. Barras, vigas. Vigas. Asignar recubrimiento específico para la viga. A ver, vamos a leerle primero vigas. Perdón. Asignar recubrimiento. Copiar de. Vamos. No, esto que a ver cuánto tenemos marcado. Si son 38 milímetros, sí. Ya está. Se me estaba yendo. El detalle es que tenemos, realmente lo que está pasando es que tenemos 3 centímetros más 8 que son los del estribo. Por eso tenemos 38 milímetros de recubrimiento. No podemos bajarlo porque si tenemos un ambiente agresivo quiere decir que estamos ahí o peor. Entonces aquí pues lo único que nos queda es aumentar la armadura. Entre los parámetros típicos que podemos trabajar, acordémonos aquí pues tenemos el recubrimiento que nos perjudica cuanto más sea. El flector no lo podemos tocar, a menos que cambiemos cargas o algo. Todos los demás valores son prácticamente constantes, no vamos a aumentar la adherencia ni vamos a poder tocar en nada de esto. O aumentamos canto, eso también funciona, porque en el momento que aumentemos canto lo que conseguimos es mejorar la tensión de la armadura. Vamos a asignarle, en vez de 40 por 30, le vamos a asignar 30 por 40, como tantas veces hacemos esto, ¿no? De darle canto a una viga. Y para no, digamos, pasar demasiado tiempo en el directo, nos vamos a la comprobación. Y ahora sí, ¿qué ha ocurrido? Pues que tenemos la misma armadura, pero cuando vamos a ver la comprobación, estamos en una fisuración muchísimo menor. ¿Por qué? La separación entre fisuras es, si no recuerdo mal, parecida, el recubrimiento está igual, los Ks están igual, la tensión aquí, la fisuración, perdón, la separación tampoco, no es la misma. Estábamos antes en separación 206 milímetros, ahora estamos en 174. ¿Por qué? Porque tenemos una tensión muchísimo menor. Vamos a ver aquí la tensión de la armadura. Estamos a 108 megapascales, así que se nos acabaron prácticamente todos los problemas que pudiéramos tener con, con la fisuración. Incluso tendremos menos problemas de flecha, evidentemente. Eso es indirecto. De hecho, lo mismo podemos empezar a bajar armadura. Pero oye, ya que puse más canto, aquí voy a quitarlas primero, así a lo bestia, sin piedad, a ver qué pasa. Todavía no tenemos problemas de fisuración. Sí tenemos problemas de fisuración. No tenemos ya problema de flecha. De fisuración sí. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en el caso más exigente de 0,1 milímetros. Fijaos que estamos en 0,15. O sea, con tener un 0,2 ya estábamos salvados con un ambiente marino normal. Bien, pues con esto terminamos. Creo que queda una pregunta. Sí, tienes por ahí algunas preguntas. Bueno, algunas quedaron respondidas con lo que has ido comentando, pero sí que creo que al final hay un par de... la cuantía mínima de fisuración, ¿cómo se calcula? No sé si me he fijado, creo
la Igual puede ser. cuantía mínima. eh, vale, ahí tendríamos que irnos al código, que no está recogido esto, no lo tengo recogido y aparece en el anejo. En el punto 732 aparece aquí las armaduras mínimas, áreas mínimas de armaduras, y aquí Ujú. nos dice sin un cálculo más riguroso que demuestre que sea adecuada la utilización de una sección inferior, el área de armadura se puede calcular como se indica. Y nos da aquí el parámetro KC, que tiene en cuenta la distribución de tensiones, para tracción pura KC1, y luego para flexión pura y compuesta y para diferentes situaciones. Y Sí, un bueno, poco a raíz de lo que dices, se añadía un nuevo comentario. Dice, pero he visto que CIPECAT sí que considera esta armadura mínima, ¿no? sí, es que a ver, otra cosa es que yo ya, digamos, en algún punto tenía que cortar y esa me la salté. Armadura máxima y mínima. Aquí no me acuerdo dónde estaba. Armadura mínima, criterio de CIPE. Esto es un criterio CIPE basado. No es exactamente la misma. Aquí, la del. La de este artículo no estoy seguro ahora si estaba o no estaba, porque como me la salté al preparar la sesión, pues tendría que comprobarlo. Voy a dejar una captura para verificar eso después, a ver si lo hace o no el programa. Ujú. Vale. Y también teníamos una consulta de Alberto que nos habla de para el cálculo. Bueno, no sé si lo tienes tú en pantalla ahí. Sí, para el Eh, cálculo de resistencia a tracción del hormigón utiliza Branson o ya está incluida Bischoff, cambia mucho para elementos de poca cuantía. Si es la resistencia a tracción del hormigón, lo que va a hacer el programa es utilizar la formulación del código directamente. Eh, Aquí nos dice que va a ser FCT, FF, será FCTM, es decir, la media, la resistencia a tracción media, o en su caso aplicando el tiempo, aplicando que no sea a 28 días. Normalmente, CIPECA tiene la posibilidad de alguna manera, definir cuándo se va a iniciar la fisuración. O sea, la fisuración en principio se va a iniciar en el momento que desencofremos. Y el programa tiene la posibilidad de darle para cada planta los valores. Y en proceso constructivo, pues por ejemplo, para el techo de la planta cero, vamos a descimbrar a 28 días. Luego los instantes de aplicación de la carga, de las dos fases que pueda haber de carga muerta, que se pueden llamar como queramos, estos nombres son simplemente para el humano. Lo que quiere decir esto es, entra la carga a los 28 días, a los 90 días entra el 50% de la carga permanente, a los 28 entra el peso propio, a los 120 días entra el resto de la carga permanente y a 12 meses entra la sobrecarga. Esos son los cuatro estados de carga que el programa emplea. Entonces podemos controlar ahí el punto de descimbrado y eso podría controlar la resistencia a tracción del hormigón directamente aplicando el código que le corresponda. En este caso, estamos hablando de código o código estructural, que ya digo, va a manejar el mismo valor. Bueno, oye, pues casi casi vamos a tener que ir despidiendo, si no vamos a hacer dos sesiones en una a este paso. Eh, bueno, Williams nos preguntaba si tenía referencia a alguna normativa para fisuras en mampostería. No sé si tienes No, algo, pero yo creo que es un material tan poco homogéneo que es muy difícil darle una sí, caracterización. no conozco normativa para fisuración en mamposterías. A ver, la manejo muy poco, pero lo que recuerdo, por ejemplo, el código técnico no dice nada. El eurocódigo no recuerdo tampoco que diga nada, pero es que es una norma que manejo muy poco, así que se me puede estar escapando. Ujú. Y Bueno, pensemos además que en mampostería las fisuras sí que ya suelen ser un problema, porque en hormigón la fisura es un problema de servicio. En,
En mampostería, pues ya hay que tener más cuidado porque al no tener el armado, Ujú. bueno, existe la mampostería armada, pero entonces ya es otra Bueno, película distinta. muy bien. Bueno, pues bueno, yo creo que ha sido realmente interesante. La muestra es el número de preguntas de interés que ha ido despertando. Bueno, no sé, si quieres nos planteamos en un periodo, digamos, razonable hacer alguna segunda sesión sobre el tema, por si tú ves que han quedado temas ahí que valdría la pena, pues, digamos, remachar en algún sentido. Pues nada, vamos a cerrar aquí la sesión. Como os decía al inicio, os dejo en pantalla el código QR por si queréis solicitar información sobre el programa Máster en Estructuras de Edificación, que abunda en estos temas y os daría pues oportunidad de profundizar en este y en otros aspectos. Muchísimas gracias, José Carlos Coya. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado y bueno, será hasta la próxima sesión. Muy bien, gracias por estar ahí, gracias por vuestras intervenciones. Nos queda pendiente eso de la cuantía mínima por filtración que nos ha dicho Laurea y comentarlo, a ver si revisar si se lo incluye el programa y si no, pues tratar de hablar con CIPE para que lo incluya. Y aparte, meterlo en la hoja, a lo mejor vamos a ver hasta qué punto pues es interesante cuánto condiciona. Muy bien, gracias y hasta Bueno, siempre. hasta pronto. Venga, hasta pronto. Buen día. Chao.